tal? Gracias por conectarte a tu podcast SEO Digital. Nos da mucho gusto que te conectes y nos escuches en las diferentes plataformas donde quiera que consumas podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema que tiene que ver y que trastoca los negocios, no solamente desde la vertical de marketing. Recuerda que aquí no hablaremos solamente de marketing digital, sino de negocios y de digitalización, de tecnología, de todo este tipo de aspectos. Así que en esta ocasión tenemos un tema que debería de ser parte fundamental para todas aquellas personas que tienen posiciones directivas. Para el SEO digital debería de saber de seguridad. Y el día de hoy hablaremos específicamente de ciberseguridad. Muchísimas gracias por conectarte. Esto es SEO Digital. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales. El aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, es uno de los más transitados a nivel mundial. Para que tengan una idea, en un año mueve lo equivalente a toda la población de Argentina. Uno de sus proveedores se llama Colonial Pipeline, empresa que opera una gran red de oleoductos que transportan gasolina, diésel y combustible para aviones desde Houston hasta Nueva York. En mayo de 2021, este importante oleoducto tuvo que cerrar varios días debido a un ataque cibernético de ransomware. Es decir, le bloquearon los datos mediante cifrado y no se liberaban a menos que pagara un rescate. La respuesta a la escasez de combustible, por ejemplo en el aeropuerto de Charlotte, American Airlines cambió temporalmente sus horarios de vuelo y el aeropuerto de Atlanta usó otros proveedores de combustible. Dan Chiappa, director de productos de Sophos, una empresa británica de ciberseguridad, dijo: "La infraestructura es un objetivo fácil y lucrativo para los atacantes". Vaya qué interesante dato, pensar la trascendencia que puede tener un aspecto digital a algo completamente físico como el suministro de diferentes combustibles en Estados Unidos. Pero este no es un caso ajeno y no es un caso que quisiéramos llevar a la conversación el día de hoy al terreno técnico. Como ustedes saben, este podcast se distingue porque hablamos en lenguaje lo más sencillo posible y más enfocado a los negocios para tratar de entender estos conceptos. Este es el primero de 2 podcasts que tendremos sobre, o probablemente más, escucharemos sus recomendaciones que tendremos sobre ciberseguridad. Y me gustaría comenzar planteando una sencilla definición de qué tiene que ver con estos de seguridad informática. Hay un autor bastante reconocido en estos temas llamado Álvaro Gómez, y por ahí Álvaro Gómez dice que tiene que ver con cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o una red informática cuyos efectos puedan conllevar a daños sobre la información, sobre el equipo o sobre software. Hablamos de la ciberseguridad debería de cuidar estos 3 pilares. Por una parte, dice Álvaro, la información. ¿Cómo se puede guardar, cómo se puede respaldar, salvaguardar esa información? A través de backups, a través de gestores de contraseñas, a través de accesos solamente autorizados. Pero no solo eso, también el tema de la gestión del software, con controles de acceso, antivirus, anti-spam, firewalls y cosas que tienen que ver más con el aspecto técnico a nivel software, a nivel código, y por otro lado, que tiene que ver a nivel fierro, el hardware, que tiene que ver ya con equipos de cómputo o algo que es bastante común, el Internet de las cosas, sensores, como en el caso que Costes nos planteaba en la introducción. Entonces, en este capítulo hablaremos acerca de las amenazas que deberíamos de afrontar, de conocer y cómo debería de cambiar por una cultura de la prevención. Y para eso me encantaría escuchar a mi socia Cristina acerca del tema de las amenazas. Cris, gracias por estar por acá. ¿Dónde consideras que está el grueso de estas amenazas? Muchas gracias, Luis. Pues yo iniciaría con las amenazas humanas. Ya más adelante
costes y tú hablarán de otro tipo, pero sí me quiero centrar mucho en esto porque fíjense que les traigo un dato. No sé si sabían, pero más o menos el 95% de las incidencias en ciberseguridad se deben a errores humanos. De hecho, este dato viene de un estudio realizado por IBM, en donde demuestran literalmente que los ataques perpetrados por ciberdelincuentes alcanzaban el éxito gracias a algún tipo de error humano, lo que significa, de alguna manera, que gran parte de la contención que se puede hacer dentro de una empresa, en este caso desde las personas que están en la parte de dirección, es empezar a tomar acciones respecto a su equipo humano, ¿sale? Dentro de la parte de las amenazas humanas existen cuatro tipos de estas amenazas humanas. La primera son usuarios con conocimientos básicos, ¿no? Y en esta parte de usuarios con conocimientos básicos, les quiero contar que esto tiene mucho que ver con que los ciberdelincuentes muchas veces se aprovechan de la falta de información o de la formación que tienen los usuarios, ¿no? Para tratar de llevar a cabo pues tácticas, engaños de cómo apropiarse de esa información, incluso aprovechar pequeños despistes o errores que a veces cometemos en el día a día y que afectan directamente a la seguridad de nuestros dispositivos, ¿no? Y obviamente que comprometen la información que tenemos pues, dentro de una empresa, etcétera, ¿no? Es como cuando te llega ese mensajito que te dice que te van a regalar, no sé, claro, un coche y que le piques ahí, o o puede llegar a ser más sofisticado, cuando te llega un mensaje desde nombre, punto, apellido y crees que es tu jefe, pero desde otra dirección de correo electrónico, desde un Gmail, de un Hotmail, o a lo mejor de un corporativo diferente, y te pide que le transfieras dinero para una urgencia, ¿no? Eso también es un riesgo. O páginas que se hacen pasar unas por otras, ¿no? Que te cambian solo una palabra en el nombre o invierten una letra, y si lo ves de rápido parece el dominio original, pero no lo es, ¿no? O sea, ahí hay mucho peligro. De hecho, a esas tácticas, a esos engaños, se les conoce como ingeniería social. Y precisamente el objetivo es aprovechar cualquier descuido, cualquier despiste, cualquier información, cualquier pista de información que dejamos en redes sociales, en cualquier lugar, como para poder vulnerar la parte de este acceso a información que nosotros pudiéramos tener. En esta parte de los conocimientos básicos va muy relacionado con que muchas de estas afectaciones también pueden ser pues perpetradas por ex empleados, y eso es importante porque cada vez que se suceden estos eventos, muchas veces son de alguna forma indirectos, o sea, tienen sí un objetivo, pero no necesariamente son con el afán directamente de atacar a alguien, sino porque quieren obtener un beneficio evidentemente de cualquier persona, pero en muchos casos el factor humano también, pues si existe alguna fricción con algún ex empleado, algún tema inconcluso con ellos, también son muy altos los casos que se generan por parte de personas que no están de acuerdo o que no estuvieron, ¿cómo se dice? Que no estuvieron como satisfechas tal vez con su salida y que tienen o tuvieron información o acceso a información delicada, valiosa, ¿no? Y que se aprovechan de ese conocimiento que tuvieron en su momento. Entonces, ojo también en este punto de qué protocolos tenemos después de que una persona que tuvo acceso a cierta información ya no va a estar en nuestro equipo, ¿no? Y dentro de esta parte de factor humano también entran los famosos hackers y los famosos crackers, que creo que eso es importante encontrar como la diferencia, porque muchas veces utilizamos como el término de hacker y para nosotros o para la gran mayoría es esta persona que tiene la facilidad de acceder a cualquier sistema, ¿no? Que se sabe todas las llaves y todos los shortcuts y lo que sea para poder entrar a algún lugar de máxima seguridad. Y existe también esta otra figura que son los crackers. Básicamente la diferencia principal entre ambos perfiles es que los crackers sí tienen la labor de destruir, o sea, de vulnerar negativamente algo, a diferencia de los hackers que utilizan sus conocimientos para mejorar la seguridad informática. De hecho, en algún punto las personas que fueron crackers y que fueron muy buenos, de pronto también se convirtieron a ser hackers y
no sé, seguridad de algunos países, los contratan o los terminan contratando para que sean parte de sus equipos para atrapar a otros crackers, ¿no? Entonces es bastante interesante todo el mundo cracker, ¿no? Pero creo que es importante entender un poco las diferencias e incluso entender que de hecho muchas empresas comienzan a consumir servicios de hackers. Empiezan a consumir servicios de personas con estos perfiles que les ayuden a diseñar mejores métodos de seguridad para sus sistemas y que les ayuden a desarrollar, porque de hecho también esta es otra característica, los hackers también son capaces de fabricar su propio código de programación para arreglar fallos, para impedir la entrada de crackers precisamente. A diferencia de los crackers, que ellos utilizan lo que ya está para poder acceder a los sistemas de información. Entonces, es interesante, no sé si sabían mucho de esta parte, creo que vale toda la pena que ahora en la siguiente sesión pues, toquemos de pronto este punto, pero me parece muy importante porque incluso ahora con los temas que estamos viviendo a nivel global, un poco más hablando de cosas como guerra informática, todo eso, esta cosa, este juego que se da entre estos perfiles precisamente, ¿no? Y ya se dan organizaciones tipo como Anonymous y esto, en donde se juntan y de hecho ni se conocen, ¿no? Evidentemente, pero saben qué habilidades y qué perfiles tienen cada uno, pues bueno, ya empiezan incluso, les decía yo, a dar servicios. De hecho, creo que Apple tiene llamémosle un concurso constante de encontrar vulnerabilidades, ¿no? Te doy un premio si encuentras vulnerabilidades en la seguridad de mi programa, de mi software, si encuentras estos huecos, ellos dan un premio monetario. Y bueno, y hablando también de otros tipos de amenazas, tenemos las amenazas lógicas y amenazas físicas, que las amenazas lógicas son tal cual las vulnerabilidades que pueden tener tu software, como este ejemplo que les mencionaba de Apple. Cualquier puerta que pueda tener cualquier hueco, si ven, nos llegan parches de seguridad. En cualquier tipo de programa hay constantemente parches de seguridad porque hay puertas que no se han visto, hay espacios por donde se pueden colar y donde es tal cual una vulnerabilidad. Y también en estas amenazas lógicas están los software maliciosos, es decir, clásico que busca hacer daño. Y en las amenazas físicas tenemos algo tal cual, comenzamos con las catástrofes naturales, es decir, que se daña tu equipo. O sea, hacia esto van las amenazas físicas. Accidentes también vienen en toda esta parte física, que te pongan por ejemplo, hay ciertos puntos, las USB, ¿no? Así que te pongan una USB y diga algo que te dé curiosidad, ¿no? Fotografías de las vacaciones. Y con solo meter el USB ya estás infectando tu dispositivo. Y sin asustarlos, siempre que puedan, eviten meter un USB y siempre que puedan, más bien nunca metan una USB que no conozcan o compartir ese tipo de información sensible queda ahí. Pero por supuesto también los riesgos se encuentran en las propias aplicaciones de mensajería como WhatsApp, ¿no? Activen su autenticación de doble factor. Les va a pedir una contraseña de dígitos para que puedan ingresarla cada cierto tiempo y entonces no pueda ser tan fácil hackeado, porque hay gente que ahí tiene su pasaporte, su credencial de lector, su comprobante de domicilio, fotos de sus hijos, la foto de su tarjeta, y le confía mucho la seguridad hacia allá. De hecho, muy conectado con esto que decías, Andrés, con la parte lógica, pues están las informáticas. Y no queremos caer en tantas particularidades. Ya les había adelantado un poquito del phishing, ¿no? ¿Qué es esto? Es el término técnico para decir las personas que se hacen pasar por otras personas o incluso por otras compañías para sustraer información. Y eso sucede en las compañías. Sucede que una compañía le avisa a la otra que ha cambiado su clave del banco y que le depositan a otro lado. Y eso puede ser un fraude. Entonces, ¿cómo protegerse? Pues como te protegerías en la vida misma. Cerciorarte que ese mail es de la persona. Si es necesario escribirle, hablarle por teléfono, devolverle la llamada, validar que eso viene de la persona correcta.
Porque por supuesto existen otras vulnerabilidades. Hablamos del spam, del malware, eso que te va a llegar un mail diciéndote que te ganaste una recompensa que un tío tuyo en Timbuktu tenía miles de millones de dólares, pues normalmente conlleva a temas de fraude y de scam, temas fraudulentos, e incluso puede tener con temas informáticos. En el mundo, el 2021 fue un año muy movido en temas de ciberseguridad, cuando todo el mundo se fue por la pandemia a sus casas. Y pasó un tema muy curioso, una vulnerabilidad muy grande encontrada por el equipo chino de cloud de Alibaba, el equipo que opera una de las nubes más importantes, que aquí de este lado de Occidente no la conocemos tanto, pero de Alibaba, el líder chino tecnológico y de e-commerce, anunció que había encontrado una vulnerabilidad llamada Log4Shell, y en lugar de seguir el protocolo que el gobierno chino manda, que es notificarle primero a ellos, lo notificaron al mundo y a los desarrolladores de software, porque esta es una vulnerabilidad que se ha venido arrastrando y que es bastante compleja de atender, porque se encuentra presente en muchos elementos, en muchos componentes, que puede ser a lo mejor hasta en routers, ¿no? En modems y cosas así. No quiero entrar en temas técnicos, pero que se le notificó primero a los fabricantes para tratar de cerrar esas puertas. El proceso de cierre está en constante camino, no va a ser rápido, y el gobierno les puso un bloqueo, ¿no? De ya no voy a trabajar con ustedes porque no cumplieron mis reglas. Entonces, no quiero, el objetivo de esta sesión no es alarmarlos. Para el próximo episodio traeremos a una persona experta en estas capacidades y nos hablará en estos temas, nos hablará de qué cosas particulares deberían de saber las personas directivas y qué cosas deberían de cuidar, que creo que es lo más importante. No se trata, insisto, de un mensaje catastrófico. Nuestra intención de tocar este tema es poderle transmitir a nuestra audiencia que es bastante relevante la seguridad, como es la seguridad física. Tú no dejarías abierta la puerta de tu casa si te vas de vacaciones 2 semanas. No dejarías tus identificaciones, tu cartera en un espacio público o donde no conozcas a las personas. Eso mismo lo tenemos que llevar a los temas de seguridad, y no solamente en temas de marketing. Ya lo decía Cristina, pasa de repente con algunos clientes que les clonan la página y suben una página falsa y están haciendo precios, imposibles de lograr, y lo que están haciendo es deposítame a tal lado, y es un fraude. Para esto, por supuesto, pueden acudir a la policía de cada uno de sus países, en el caso de México, a la policía cibernética, pero también les recomendamos, si pueden rastrear, tienen un poquito de conocimientos, rastrear al propietario de la página. Siempre va a ser muy difícil, pero al menos sí se va a poder saber dónde la registró, y van a poderle reportar a ese GoDaddy, a ese Nick, a Aki o a Neobox, el proveedor que ustedes tengan de dominios, poderle reportar que están haciendo un abuso con ese email, y es uno de los caminos más rápidos para bajar una página apócrifa. Pero como esos, existen muchos otros caminos que suceden en la ciberseguridad, y para no hacer más largo este tema y que se pudiera volver muy complejo de entender, me gustaría ir cerrando este capítulo con algunas conclusiones. ¿Qué cosas sí o sí deberían de saber las personas directivas, los C-levels que se encuentran en las organizaciones que nos escuchan en SEO Digital? Andrés, me gustaría empezar contigo. Creo que la primera parte es hacerse preguntas, las preguntas clave sobre: ¿tengo la suficiente seguridad? ¿Quién tiene acceso? ¿Quiénes entran? ¿Cuándo entran? Como decías, la parte de, así como la seguridad en el mundo físico, en el mundo offline, también preguntarnos en el mundo online qué estamos haciendo para mantener la seguridad, no solamente de nuestros datos, porque a veces es lo primero que se piensa en ciberseguridad, datos, claro, pero está este rebote de qué puede hacer quien obtenga esos datos con esa información. Hay otras implicaciones que no vemos en un primer nivel con esas vulnerabilidades. Entonces es hacer le pudiera llamar una autoauditoría de seguridad para saber dónde están los huecos. Esa sería mi recomendación más importante. Gracias, Andrés. Cristina,
¿Cuál sería tu recomendación? Primero partiría del hecho de que este tipo de información debería dejar de ser de nicho, o sea, que solamente lo hablen los de TI, ya saben, los de... Sí. Los ingenieros en los sistemas. de sistemas. en sistemas, ¿no? Ajá, exacto. Creo que tiene que ser un tema que sea parte de la capacitación básica de cualquier compañía. Creo que es precisamente el primer punto de mitigación de estas cosas. Hablábamos de las amenazas humanas, ¿no? Si tenemos a nuestra gente capacitada al respecto de esto, deja de ser como este tema que nos da miedo y más bien forma parte del tipo de cosas que son básicas dentro de nuestro conocimiento como empresa, ¿no? Y después de entender esta parte de información, de acceso a la información, pues, me iría a que todo SEO sí debería de tener diferenciación de los tipos de amenazas. Por eso quisimos enfocar este episodio en eso, pero más allá de identificarlos, saber si se tiene o confirmar si se tiene una estrategia de mitigación o de control, ¿no? De cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las humanas, asegurarse de que su personal esté capacitado, pero que también se tengan protocolos de lo que decíamos, ¿no? Onboarding, offboarding, en donde se guardan los accesos, contraseñas, todo esto, o sea, tenerlo muy, muy claro, específicamente incluso para quienes manejan plataformas de marketing, en donde de pronto también un acceso es acceso a presupuestos, ¿no? De pronto, entonces tener muy claro esta parte. Sobre las lógicas, creo que más bien ahí hay que hablar de reglas, lo que decían hace rato. De hecho, ya muchos lo hacen, en muchas compañías me ha tocado ver que, por ejemplo, si te dan el equipo de la empresa, no puedes descargar cualquier cosa, no puedes usar tal software, o no le puedes meter personalizar de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, tener estas reglas claras, pero también explicar los porqués, ¿no? Para que las personas sepan. Costes tocó hace rato un punto bien importante, porque muchas veces pensamos en ciberseguridad y lo primero que se nos viene a la mente es, sí, los virus, ¿no? El phishing y todo esto, pero una amenaza muy, muy importante y recientemente está teniendo cada vez más impacto es el tema de lo que ocurre a nivel físico, ¿no? Desastres naturales, temas de donde nosotros de plano no tenemos control. Ahí entran como el tema de las aseguradoras. ¿Está asegurado mi equipo? ¿Está asegurada mi información? ¿Cómo la tengo? ¿La tengo en cloud o la tengo en servidores físicos? O físico como una sustracción que puede hacer, claro, el personal externo que fue a cambiar el garrafón del agua de tu oficina y se pueda llevar una computadora. Exacto. Y no sabemos si lo hace por el hecho de llevarse el activo físico o peor, la información, el activo intangible, la información. Correcto, sí, completamente. Y finalmente en el tema de la informática que tocaba Luis, igual yo creo que el tema del protocolo de capacitación, pero sobre todo de amplificación, porque muchas veces te pasa a ti, ya te pasó, pero no lo dices, ¿no? Entonces creo que una cosa bien importante, creo que fue lo que pasó durante 2021 que decía Luis, por ahí dicen que los sistemas que no tienen bugs es porque no se usan. Pues en 2020, 2021 vimos la mayor cantidad de bugs detectados en el mundo porque todo el mundo estaba testeando más que nunca, probando más que nunca. Todas las plataformas, WhatsApp, Zoom, todas tuvieron literalmente vulnerabilidades, ¿no? Y las fueron encontrando gracias a que las personas las fueron detectando y las fueron comunicando en redes. Entonces, es una forma muy importante de poderlas amplificar para que entonces se sepa y se circule y se sanen esas vulnerabilidades en los sistemas. Entonces, yo me quedo con esa parte de que la seguridad no sea una ilusión, sino que se convierta en un tema del día a día, como cualquier otra cosa que debiéramos saber de nuestro trabajo. Me encanta que la seguridad no sea una ilusión, la seguridad tendría que ser responsabilidad de todos y la seguridad comienza por el elemento más débil de una organización, por esa persona que puede no conocer tanto los procedimientos o las formas de operar en digital. En este sentido, incluso comienza por nuestra información personal. Yo les diría que una de las cosas más importantes que podemos hacer acabando este episodio es ir a revisar nuestro WhatsApp, nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro correo electrónico y activarle la autenticación de doble factor o la de doble paso. ¿Qué significa eso? Es algo relativamente sencillo. Muchas veces funciona en la capa más básica con que te mandan un mensaje
tu celular o a tu correo electrónico con un código de acceso y ese lo pegas y entonces ya te deja entrar a tu cuenta de Amazon, a tu cuenta de Facebook, a tu cuenta de Twitter. Existe otro nivel más avanzado donde además de saberte la contraseña, porque para eso va el doble paso, es algo que te sepas y algo que te mandemos o algo que te llegue, un mensaje, pero también existen incluso llaves físicas que funcionan como una memoria USB que es una llave que te tienes que meter a tu computadora y si no tienes esa llave no puedes acceder, aunque te sepas la contraseña. A veces para algunos niveles de directivos les suena una exageración. Yo les diría que dado el avance que se tiene en temas digitales a nivel global, la ciberseguridad va a ser un aspecto fundamental, como lo es la seguridad misma para las personas en el mundo, la seguridad física, me refiero, el bienestar. Entonces, en ese sentido, yo los invitaría a buscar la doble autenticación. Les va a servir bastante. El 99% de las veces tienes no obviar las cosas, ¿no? Oigan, y nada más conecto esto con la parte del dato curioso, súper interesante, porque precisamente esto de lo que habla Luis, ¿no? O sea, el más mínimo descuido que decía, empieza por el eslabón más débil, puede llegar a vulnerar infraestructura social, ¿no? El tema del acceso a lo que hablábamos de Colonial, ¿no? Acceso a combustible, acceso a luz, acceso a muchas cosas, y ya no se convierte solamente en un impacto menor, sino que entonces llega a afectar a toda la sociedad. Y según Bloomberg investigó, y todo este caos que se dio fue porque fue un password de una VPN que no tenía doble autenticación. No le pongan password 1, 2, 3, 4, 5, 6 asterisco. Por favor. México. No le pongas Andrés Costes 1 porque va a ser hackeable muy rápido. Y otra recomendación, los gestores de contraseñas funcionan sensacional. Con una contraseña que recuerdes y adentro hay un baúl con un nivel bastante sofisticado de encriptado y de calidad de la contraseña, que además te permite en tu iPhone, en tu Android, en tu tablet, en tu compu, en todos lados autocompletar la contraseña imposible, porque no la tienes que recordar. Solamente haces una contraseña robusta una ocasión y te puedes proteger. Evidentemente, en el mundo de digital existen más cosas que esto que hemos hablado el día de hoy. Existe un nivel muy sofisticado. Imagínense una institución bancaria, el nivel de cuidado que debe de tener para los activos, o una fintech, incluso si llegara a tener activos virtuales. ¿Cómo poderse proteger? Y ya lo decía Cristina, la seguridad también sucede en función de ir aprendiendo sobre las puertas que están abiertas. Entonces esa será la excusa perfecta para en el próximo episodio traer a una especialista en el tema y que nos platique qué cosas debería de saber el SEO digital acerca de ciberseguridad. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue SEO Digital y nos escuchamos en la próxima. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, Expertos Digitales.